Hola queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de Ciencias de la Naturaleza con sus profesores Pevens Serrano y Heriberto Cordero. En el día de hoy tenemos una recopilación de los temas tratados desde el inicio de tu docencia y hemos visto a lo largo de las clases que el cuerpo es una máquina que trabaja en perfecta armonía. hemos abarcado todos los sistemas del cuerpo humano, la función que realizan y los órganos que lo componen, así como la importancia de su funcionamiento de manera correcta. Vimos además la interacción y el trabajo en equipo de los sistemas para un rendimiento óptimo. ¿Estás listo para iniciar por el mundo fantástico del conocimiento? Pues empecemos. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Durante la primera semana estuvimos hablando sobre la célula, los organelos celulares y además conocimos los tejidos, su estructura y sus funciones. Pues veamos. Soy Heriberto Cordero, su profesor de Ciencias de la Naturaleza. En el día de hoy haremos un viaje por el camino del conocimiento, donde indagaremos sobre los virus, cuáles son los procesos celulares que se dan para poder reproducirse y producir la enfermedad. Además, conoceremos sobre el mundo de las células y qué aparato utilizamos para poder visualizarlas. En los últimos meses, el mundo ha sido afectado por grandes cambios a causa de una enfermedad que ha modificado nuestra forma de vivir. ¿Sabes cómo se llama? Si respondiste coronavirus o COVID-19, estás en lo correcto. Pero ¿sabes por qué recibe este nombre? El coronavirus o COVID-19, según la Organización Mundial de Salud, recibe su nombre de acuerdo a sus siglas, COVID-19, o sea, CO proviene de corona, ya que el virus tiene una forma de corona. V se refiere a la palabra virus, D se refiere a disease, que en inglés significa enfermedad, y 19 corresponde al año en que fue descubierta, en este caso 2019. ¿Pero sabes qué es un virus? En biología, un virus es un agente infeccioso microscópico acelular, o sea, sin células, que solo puede replicarse dentro de las células de otros organismos. Por ejemplo, el virus de la gripe común y el coronavirus, ambos necesitan de un huésped, cualquier ser vivo, como animales o humanos, para poder reproducirse o multiplicarse y así producir la enfermedad. Es decir, que sin la existencia de este último, el virus no podría sobrevivir, ya que no posee la capacidad de división celular. Pero antes de seguir, ¿sabes cuál fue el primer y único virus erradicado en la historia? ¿Lo quieres aprender? Pues veamos. Hace 10.000 años apareció un virus mortal en el noroeste de África. El virus se propagó por el aire, atacando las células de la piel, la médula ósea, el vaso y los ganglios linfáticos de sus víctimas. Los desafortunados enfermos tuvieron fiebre, vómito y erupciones cutáneas. El 30% de los infectados murió en la segunda semana de infección y los sobrevivientes quedaron con cicatrices y secuelas, como la ceguera, por el resto de su vida. Había llegado la viruela y en el 1350 a.C. surgió la primera epidemia de viruela durante la guerra egipcio-hidita. Los prisioneros egipcios transmitieron la viruela a los hiditas y esta terminó matando a su rey y devastando su civilización. Insidiosa la viruela siempre caminó en todo el mundo, mediante los comerciantes egipcios, luego en Medio Oriente con las cruzadas, hasta llegar a América con los conquistadores españoles y portugueses. Los españoles le deben a la viruela gran parte de su éxito en la conquista de los aztecas en México y a los incas en Perú. A diferencia de los conquistadores, los indígenas no tenían inmunidad a la enfermedad, nunca antes la habían padecido y un gran número de ellos pereció. Desde entonces ha matado a miles de millones de personas, con un estimado de 300 a 500 millones en el siglo XX. Pero la viruela no es invencible. De hecho, el descenso del contagio de la viruela comenzó antes de la medicina moderna. Todo empezó allá por el año 1022 después de Cristo, según un pequeño libro llamado El tratamiento correcto de la viruela. Una monja budista que vivía en una famosa montaña en Omeishan, en la provincia sureña de Sichuan, en China, molía las costras de viruela y soplaba este polvo en la nariz de las personas sanas. Lo hizo después de notar que quienes lograron sobrevivir a la viruela nunca la contraían nuevamente. Este extraño tratamiento funcionó y se le llamó variolación. Este método evolucionó lentamente y a principios del 1700 los médicos empezaron a tomar material de las llagas y a ponerlo en personas sanas, mediante 4 o 5 rasguños en el brazo. Esto funcionó bastante bien, dado que los inoculados no volvían a infectarse, pero aún el 3% de las personas seguían muriendo después de ser expuestos. El tratamiento se siguió utilizando hasta que el médico inglés Edward Jenner
notó algo interesante entre las ordeñadoras de vacas. Gracias a esto encontró la solución moderna. La viruela bovina es una enfermedad de la piel que se asemeja a la viruela e infecta a las vacas. Muchos años más tarde, como médico, se dio cuenta de que ella tenía la razón. Los virus de la viruela humana y la vacuna son de la misma familia, pero cuando un virus infecta a un organismo desconocido, en este caso la viruela bovina a un ser humano, es menos virulenta. Jenner decidió probar si el virus de la viruela bovina podría usarse para protegerse de la viruela humana. En mayo de 1796, Jenner encontró una joven ordeñadora que tenía lesiones frescas de viruela bovina en la mano y el brazo, la cual la había contraído de la ubre de una vaca. Con residuos extraídos de las llagas de la ordeñadora, inoculó, o sea, inyectó el virus al hijo de su jardinero, que tenía 8 años. Luego de unos días de fiebre, el niño pareció recuperarse. 2 meses después, Jenner inoculó al chico nuevamente, esta vez con materia procedente de una lesión fresca de viruela. El pequeño no desarrolló la enfermedad y Jenner concluyó que el niño poseía protección total del virus. Luego insertó la viruela bovina en varias personas, las cuales expuso varias veces al virus, demostrando que eran inmunes a la enfermedad. Con este procedimiento, Jenner inventó la vacuna contra la viruela, a diferencia de la variolación, que usaba el virus de la viruela para tratar de proteger a las personas. La vacunación usaba el virus de la viruela bovina. Las instituciones médicas deliberaron sobre el hallazgo antes de aprobarlo, pero con el tiempo la vacunación fue admitida gradualmente y la variolación se prohibió en Inglaterra en 1840. Después de grandes campañas de vacunación a lo largo de los siglos XIX y XX, la Organización Mundial de la Salud certificó la erradicación de la viruela en 1979. Gracias a este descubrimiento, Jenner es recordado como el padre de la inmunología. Los virus son organismos microscópicos, es decir, que no pueden verse a simple vista, por lo que necesitamos de un aparato que permita ampliar su tamaño hasta el nivel de ser observado por el ojo humano. ¿Ya sabes de qué aparato se trata? Hablamos del microscopio. ¿Te gustaría conocer más de esta particular herramienta? Pues veamos. El microscopio fue inventado en el 1590 por Zacharias Hansen, y este consistía en la unión de 2 tubos de latón, que es la fusión de cobre y zinc, los cuales sostenían un lente cada uno, permitiendo así un mejor enfoque. En la actualidad existen aproximadamente 18 tipos diferentes de microscopios, los cuales son utilizados en diferentes áreas de trabajo. Por ejemplo, en el área de ciencias de la salud, el microscopio es utilizado para ver microorganismos. El funcionamiento del microscopio se basa en un sistema de lentes similar al de un telescopio, el cual es utilizado para observar objetos que se encuentran lejos de nosotros, como la Luna. Por ejemplo, los astrónomos utilizan el telescopio para estudiar el comportamiento de las estrellas y los planetas. Por otro lado, el microscopio se basa en el uso de lentes para aumentar los rayos de luz que atraviesan el objeto, aumentando su tamaño hasta 400 veces más. ¿Y qué tal si conocemos las partes del microscopio? Base o pie es la pieza que se encuentra en la parte inferior del microscopio y sobre la cual se monta el resto de los elementos. Proporciona equilibrio y estabilidad al microscopio. Brazo es el que constituye el esqueleto del microscopio y es la pieza intermedia que conecta todas sus partes. Platina es la superficie donde se coloca la muestra que se requiere observar. Tiene un agujero en el centro a través del cual se ilumina la muestra. Pinzas tienen la función de mantener fija la preparación una vez es colocada sobre la platina. Tornillo macrométrico. El tornillo macrométrico permite el ajuste de posición vertical de la muestra respecto al objetivo de forma rápida. Tornillo micrométrico. El tornillo micrométrico se utiliza para conseguir un enfoque más preciso de la muestra. Revólver. Es una pieza giratoria donde se montan los objetivos. Tubo. Es una pieza estructural unida al brazo del telescopio que conecta el ocular con los objetivos. Es un elemento esencial para mantener de manera correcta los elementos ópticos. ¿Alguna vez, mientras te encontraba dormido, alguien entró de repente a la habitación y encendió la luz? Te despertaste y en los primeros minutos no podías tener una imagen clara de tu alrededor. Esto sucede porque nuestros ojos funcionan al igual que el microscopio. Para poder emitir una imagen, la luz viaja a través de nuestras pupilas, el punto negro de los ojos. El iris es la parte del color de los ojos, que regula la intensidad de luz que entra en el ojo. Algunos son azules, verdes o marrones como los míos. Se contraen y se dilatan según la iluminación del ambiente.
Cuando la luz atraviesa el ojo, este a su vez envía la imagen hacia el cerebro. El cerebro, al recibir la información, la proyecta dando una imagen clara y precisa de lo que observamos. Asimismo es el proceso con el microscopio. Interesante, ¿no? Ahora que ya sabemos qué son los virus y que la única manera de observarlos es a través del microscopio, ¿recuerdas qué necesitan los virus para replicarse o multiplicarse? Exactamente, necesitan células de otros organismos para poder replicarse. ¿Pero sabes qué son las células? Se dice que la célula es la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos, porque todas ellas son capaces de llevar a cabo las funciones de nutrición, relación y reproducción. Algunos organismos están formados por una única célula y se les denomina organismos unicelulares, por ejemplo, las amebas y las bacterias, mientras que otros son llamados organismos pluricelulares, como por ejemplo los animales, plantas y hongos. Están formados por una gran cantidad de células de diferentes tipos, que suelen estar especializadas en funciones específicas, como las neuronas que forman el tejido nervioso. Como te has dado cuenta, los virus son microorganismos acelulares, es decir, que no son células. Por lo tanto, no son unicelulares y mucho menos pluricelulares. Esto es debido a que necesitan de manera obligatoria la presencia de un huésped para poder reproducirse. Pero ¿cómo se reproducen los virus? Los virus utilizan a un huésped vivo y usan las células de este para copiar su propio ADN. Como dijimos anteriormente, un virus obligatoriamente necesita entrar a un organismo o huésped de manera desapercibida, es decir, sin ser descubierto. Una vez dentro del cuerpo, ataca a las células. Por ejemplo, el COVID-19 ataca a las células llamadas neumocitos de los alvéolos, pequeños sacos de aire ubicados en los pulmones. Una vez dentro de la célula, esta comienza a multiplicarse, es decir, a copiar su propia información genética. Todas las células que surjan de esta modificada serán idénticas. Por ejemplo, cuando te tomas una fotografía y realizas copias de la misma, todas las copias serán idénticas a la inicial. Asimismo, funcionan los virus. Para entender mucho mejor esto, debemos comprender cómo se reproducen las células. Las células pueden reproducirse por dos posibles mecanismos: la división por mitosis, que da lugar a dos células hijas idénticas, y la división por meiosis, que permite la formación de gametos, es decir, células sexuales. La mitosis es un proceso celular común que se da incluso entre las células del cuerpo humano y otros animales pluricelulares, ya que es la forma de reparar el tejido dañado o de aumentar el tamaño del cuerpo, es decir, el crecimiento. Por ejemplo, la reproducción celular en las heridas o rasguños, donde hay pérdida de la continuidad de la piel, notamos que el sangrado se detiene, luego se forma una capa o costra y al poco tiempo tenemos nuevamente nuestra piel restablecida. Por otro lado, la meiosis se caracteriza por dar lugar a células hijas genéticamente distintas a la célula madre que las originó. Este tipo de división es la clave para la reproducción sexual, ya que a través de la meiosis los organismos producen sus gametos o células sexuales, es decir, óvulos en las mujeres y espermatozoides en los hombres. Cuando un espermatozoide y un óvulo se fusionan entre sí, durante la fecundación cada uno de ellos aporta la mitad de carga genética del nuevo individuo que se forma como resultado de esta unión. ¿Sabías quién fue la primera persona en ver una célula? La primera persona que vio las células como estructuras microscópicas fue el científico inglés Robert Hooke. En su libro Microfagia, utilizó el término célula para referirse a las estructuras parecidas a cajas, que observó cuando examinaba el tejido muerto de un corcho por medio de un microscopio simple. Usó el término célula porque esas cajas le recordaban las celdas de un monasterio, las habitaciones austeras en las que dormían los monjes. Ahora que sabemos qué es el COVID-19, qué son los virus, las células y cómo se reproducen, hagamos una prueba de conocimiento. Pregunta número 1. ¿El COVID-19 es producida por A, bacteria, B, virus, C, parásito, D, ninguno de los anteriores? Si respondiste B, virus, felicidades. Pregunta número 2. ¿Los virus son células? A, sí, B, no. Sé que respondiste la B, no. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Quién inventó el primer microscopio? A, Isaac Newton, B, Albert Einstein, C, Zacharias Hansen. Respondiste la C, ¿verdad? Muy bien hecho. Pregunta número 4. ¿Qué necesitan los virus para poder reproducirse? A, un objeto, B, un huésped, C, una bacteria.
¿Estás seguro que es la B? Pues sí, esa es. Contestaste muy bien esta actividad. Ahora me gustaría que repasemos lo que aprendimos en el día de hoy. Conocimos más sobre el COVID-19, la cual es producida por un virus que posee forma de corona. Luego descubrimos que los virus no son células, sino microorganismos infecciosos que necesitan las células de un huésped para poder reproducirse. También aprendimos sobre el microscopio y quién lo inventó y sus partes. En la clase de hoy estudiaremos la célula y su relación con los diferentes tipos de tejido que conforman los aparatos y sistemas del cuerpo humano, así como su importancia en la función y el desarrollo adecuado de la fisiología humana. Además, cuáles son los procesos que se dan a nivel celular para que la célula pueda absorber nutrientes y eliminar desechos. ¿Te has preguntado cómo y de qué se alimentan los microorganismos? Un organismo unicelular que se encuentra en un lugar rico de nutrientes podría mantenerse con vida fácilmente. Por ejemplo, si fueras una ameba y vivieras en un estanque, podrías adquirir todos sus nutrientes desde el entorno. El oxígeno que necesitas para tu metabolismo pudieras adquirirlo a través de la membrana celular, y el dióxido de carbono y otros desechos podrían salir fácilmente hacia el exterior. Cuando llegara el momento de reproducirse, simplemente te dividirías a ti misma en dos. Sin embargo, gracias a Dios, no eres una ameba. En el caso de nosotros los humanos, las cosas no son tan simples, ya que somos grandes organismos multicelulares. Tu cuerpo complejo tiene más de 37 billones de células. La mayoría de estas células no están en contacto directo con el ambiente externo. Una de las células en las profundidades de tu cuerpo, en uno de tus huesos o, por ejemplo, en tu hígado, no puede obtener los nutrientes y el oxígeno que necesita directamente desde el ambiente. ¿Cómo es entonces que tu cuerpo alimenta sus células y se mantiene a sí mismo en funcionamiento? Veamos más de cerca cómo la organización de tu increíble cuerpo hace esto posible. ¿Has pasado por las puertas de seguridad de un concierto? De ser así, habrás notado que están diseñadas cuidadosamente para permitir el paso de algunas cosas, como las personas con boleto, e impedir el paso de otras como armas, explosivos y botellas de cristal. Los porteros, los artistas y el personal de organización pasan rápidamente a través de un pasillo especial, mientras que los fanáticos pasan lentamente, a veces esperando mucho tiempo en la fila. En muchos sentidos, la seguridad de los conciertos es muy similar a la membrana plasmática de una célula. Las membranas celulares son selectivamente permeables, regulan las sustancias que pueden pasar y la cantidad de sustancias que puede entrar o salir en un momento dado. La permeabilidad selectiva es esencial para que la célula pueda obtener nutrientes y eliminar desechos, y mantener un ambiente interno estable e indiferente a su entorno, y así mantener la homeostasis. La homeostasis es una propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener la condición interna estable, compensando los cambios de su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior. A esta entrada y salida de sustancias se le llama transporte celular. La membrana celular, presente en todos los tipos de células, está formada por una doble capa de lípidos y proteínas. En algunos de los casos, como en las plantas y las bacterias, la membrana se encuentra acompañada por una pared celular. Y estas membranas y las paredes tienen poros que permiten que el agua, el dióxido de carbono y los nutrientes pasen fácilmente. Así entonces, las membranas cumplen la función de limitadoras, es decir, que separa la célula del medio, y los porteros de la célula seleccionan regulando la entrada y salida de los materiales. Sin embargo, no todos los materiales entran o salen. Las membranas tienen una propiedad conocida como permeabilidad selectiva, que le permite dejar entrar únicamente los materiales que la célula necesita y dejar salir únicamente las sustancias que la célula ya seleccionó como desecho. Esta propiedad de la membrana es muy importante, ya que le permite a la célula mantener su homeostasis, es decir, el balance interno de la célula. Como podrás recordar, hay dos maneras de entrar o salir de la célula: por transporte pasivo o por transporte activo. Hablemos del primero, del pasivo. Se conoce como proceso de transporte pasivo aquellos que no requieren de energía para ser llevado a cabo, y son tres. El primer tipo, llamado difusión simple, es simplemente el paso de pequeñas moléculas, como el oxígeno, a través de la membrana, de lugares de mayor concentración a lugares de menor concentración, hasta llegar al equilibrio, la misma cantidad tanto adentro como fuera de la célula. El segundo tipo tiene la relación con las moléculas conocidas como grandes, como la glucosa, azúcares, los cuales requieren de ayuda para pasar por la membrana. Las proteínas que forman la membrana abren unos canales o poros llamados canales de proteínas que permiten el paso de estas moléculas. A veces unas proteínas llamadas portadoras atrapan la molécula de azúcar o aminoácido y la entran. Este tipo de transporte se le llama difusión facilitada, pues como su nombre lo indica, es facilitada porque requiere la ayuda de proteínas de las membranas. El tercero y último método se le llama ósmosis. Como el agua es tan importante para la célula, su paso por la membrana se le dio su nombre puntual. Es la misma difusión, pero del agua. Cuando una célula se encuentra balanceada, igual concentración, tanto fuera como de adentro, se le llama isotónica.
pero a veces la célula entra en contacto con el medio desequilibrado. En estas ocasiones hay mayor concentración de partículas por fuera de la célula que dentro de ella. A esta situación se le llama hipertónica. Esto se origina porque la célula deja salir agua de su interior, con el ánimo de balancear las concentraciones de su exterior e interior. Cuando la célula pierde agua, se arruga. Esto es lo que nos sucede cuando estamos largo tiempo entre el agua. Se nos arrugan los dedos, pues estamos en una situación hipertónica. En otras ocasiones sucede lo contrario, es decir, la concentración de partículas en el interior de la célula es mayor que su medio externo. A esta situación se le conoce como hipotónica y hace que la célula deje de entrar a agua con el ánimo de igualar las concentraciones. Como consecuencia de ello, la célula se hincha e inclusive a veces explota. El otro tipo de transporte es el transporte activo. Este tipo requiere de energía debido a que su transporte activo, las moléculas se mueven de un lugar de baja concentración a un lugar de alta concentración, es decir, reman contra la corriente. Entran a actuar unas proteínas llamadas proteínas de bomba, encargadas de bombear las moléculas dentro o fuera de la célula. Por ejemplo, nuestras células tienen que bombear hacia afuera el dióxido de carbono sin importar la concentración del medio, para que éste llegue a los pulmones y sea exhalado. Para hacer este bombeo contra la corriente se requiere de energía. En este se utiliza el ATP o adenosintrifosfato que hicieron las mitocondrias. ¿Por qué es preciso respirar para vivir? Al inspirar llevamos el aire a los pulmones. En el aire hay un gas llamado oxígeno. Sin el oxígeno no es posible la vida. Pero ¿cómo se produce el oxígeno? Es muy común pensar que la mayoría del oxígeno que respiramos proviene de los árboles y selvas. Sin embargo, los ecosistemas terrestres producen solo el 28% total del que se produce en la Tierra. De acuerdo a diversos estudios, al menos el 70% es producido por las plantas marinas. El océano produce oxígeno a través de las plantas de fitoplanctos, algas marinas y algas y planctos que viven en él. En las plantas se produce el oxígeno como un subproducto de la fotosíntesis, que es un proceso que convierte el dióxido de carbono y la luz solar en azúcares que el organismo utiliza para obtener energía. Nuestra sangre lleva los alimentos a las células, pero las células no pueden asimilarlo sin oxígeno. El oxígeno transforma el alimento en energía que las células utilizan para mover sus músculos, enviar mensajes por medio de los nervios y hacer nuevas células. Hay otra razón por la cual nuestro cuerpo necesita oxígeno. Cuando el oxígeno que respiramos se transforma, el alimento que comemos en energía, se emite calor. Por eso es que generalmente sentimos calor después de una comida abundante. El calor contribuye a que el interior del cuerpo se mantenga caliente, aun cuando la temperatura externa sea de bajo cero. Si nuestra temperatura interior llegara a ser tan baja, podríamos morir. Si los seres vivos estamos compuestos de millones de células, ¿cómo estos se unen para formar un organismo? Las células de nuestro cuerpo realizan funciones específicas. Cuando estas se unen, forman una red multicelular conocida como tejido. Un tejido es una agrupación de células que realiza una función específica. No todos los seres vivos presentan ese nivel de organización biológica, fruto de centurias de evolución y diferenciación celular. Únicamente las plantas vasculares y los animales pluricelulares poseen tejidos celulares especializados. Si bien es cierto que existen más de 250 tipos de célula, solo existen 4 tipos fundamentales de tejido. Tejido epiteliar se trata del conjunto celular que recubre las superficies del cuerpo. Este tapiza las partes más externas de los órganos y del cuerpo mismo, y se encarga de labores de secreción y absorción. Da origen a las glándulas y constituye el límite físico del cuerpo. Las capas más internas se hacen frente a los elementos. Cumple funciones de protección, secreción, excreción, absorción, filtración y sensación. Para ser más claro, a través del tejido epiteliar se excretan desechos, se absorben y se filtran sustancias, se perciben estímulos que generan sensaciones y sirve como barrera entre el órgano y el exterior. Un ejemplo de una función del tejido epiteliar del tracto digestivo secreta enzimas que descomponen los alimentos. Tejido conectivo, también llamado tejido conjuntivo, es el encargado del sostén y la integración de los diversos sistemas que componen el organismo. A través de él se esparce la red vasculonerviosa, es decir, sanguínea y neuronal, y forma los diversos órganos y apéndices del cuerpo del ser vivo. Puede ser especializado como el tejido óseo o no especializado como el mucoso o gelatinoso. El tejido conectivo especializado se presenta en forma de cartílago, de hueso, de tejido adiposo, de sangre y de tejido conectivo reticular. El tejido muscular, como su nombre lo indica, este nivel tisular ocupa lo que son las estructuras que movilizan al organismo, que le brindan la fuerza necesaria para desplazarse o para emprender las más diversas tareas, como pueden ser mantener la circulación sanguínea andando con el corazón. Esos tejidos suelen ser altamente especializados, por lo que sus células se conocen como fibras y gozan de una elasticidad fuera de lo común.
Gracias a este tejido y a su capacidad de contraerse, los seres humanos pueden mover sus músculos. Se dividen en músculo liso, se contrae sin la necesidad de que el individuo se dé cuenta, es decir, de forma inconsciente e involuntaria. Reviste la superficie del estómago, de los vasos sanguíneos, la vejiga y los intestinos. Músculo esquelético. Se dispone en haces de fibras unidas al hueso por medio de tendones. Son los músculos que sobresalen cuando realizas mucho ejercicio, por lo que este puede moverse a propia voluntad. El músculo cardíaco se encuentra en el corazón y da forma al miocardio y a la sangre que impulsa. Tejido nervioso. El tejido de control del cuerpo, compuesto por billones de neuronas y las células de soporte llamadas gliales, interconectadas en una vastísima red de transmisión de impulsos eléctricos que permiten la acción y la coordinación de las partes del cuerpo, así como la percepción de los entornos, la acumulación de experiencia y los demás procesos de razonamiento y reacción, característicos de los seres vivos superiores. Es posible hallar tejidos más o menos especializados dentro de cada uno de estos niveles, desempeñando funciones puntuales y diversas. Absolutamente todas las células del cuerpo forman parte de estos 4 niveles de organización de tejido. Como te has dado cuenta, todos los seres humanos y otros seres multicelulares están compuestos por órganos y aparatos de órganos que en conjunto conforman lo que es el organismo. Las células se unen para formar tejidos, los tejidos se forman para formar órganos, los órganos forman aparatos y sistemas y en conjunto conforman lo que es el organismo. A continuación te daré pistas de algunos órganos para que responda cuáles son. Es el llamado órgano rey y es encargado de gestionar el conjunto de las funciones corporales a través del envío de señales nerviosas que rigen el resto de los órganos y sistemas. Si respondiste el cerebro, te felicito. Este está compuesto de tejido nervioso, al igual que la médula espinal y los nervios que en conjunto forman el sistema nervioso. Es el órgano más grande de todo nuestro cuerpo. Si la respuesta correcta es la piel, estás en lo correcto. La piel es la parte más grande de nuestro cuerpo, ya que recubre todo nuestro cuerpo, junto a los cabellos, las uñas, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Conforman el sistema tegumentario. Esta nos protege de factores externos como las bacterias, sustancias químicas y la temperatura. Como te has dado cuenta, los seres vivos somos seres fantásticos, ya que nuestras células realizan funciones que ni siquiera sabíamos que existían. Además, las funciones fisiológicas básicas como son respirar, comer, relacionarnos y reproducirnos. Estas mismas funciones las realizan a nivel celular y aunque no somos conscientes de cómo y cuándo se realizan, siempre están ahí y son importantes para lo que es la supervivencia. También sabemos que las células se nutren y eliminan sus desechos a través del proceso de transporte celular, el cual se da a nivel de las membranas celulares, ya que tienen una propiedad conocida como permeabilidad selectiva, que permite la entrada y salida de nutrientes cuando la célula lo necesita. Además que las plantas y los animales están organizados en niveles de organización, es decir, las células se unen para formar tejidos. Los tejidos forman los órganos y los órganos forman los aparatos y sistemas, los cuales son de vital importancia para nuestra supervivencia. También aprendimos que cada órgano tiene una función específica, como por ejemplo, los órganos del aparato digestivo utilizan estas funciones para poder absorber lo que son los alimentos. También sabemos que los mamíferos y las personas estamos compuestos por 4 tejidos básicos, como son tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso, los cuales se unen para formar todos los órganos de nuestro cuerpo. Además, si relacionamos todo lo que hemos aprendido con el área de la salud, podemos darnos cuenta que existen especialistas para cada parte del cuerpo, ya que las células, los tejidos y los órganos realizan funciones específicas. Y si es difícil aún comprender las formas que nuestro cuerpo actúa de manera normal, ¿qué sería lo patológico del mismo? Interesante, ¿no? Por eso te invito a seguir investigando sobre el mundo de las células y los procesos que se dan en el cuerpo para poder crear un ser vivo complejo y mantener así la supervivencia. Además, continúa indagando sobre lo que hemos aprendido en tu cuaderno de trabajo.